Hola, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Mira, hoy vamos a hacer un reciclado súper diferente, pero vamos a reciclar tanto la cáscara de las mandarinas, que las tenemos ahora como fruta de época, y estas muy especiales, porque estas son de Valencia, de nuestro huerto valenciano, que quedé más contenta con encontrarlas. Mirad, 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 mirad. ¿Veis? Made in Spain, la mejor garantía, que no hay mejor. Esto es la pata negra de la mandarina. Esto es maravilla. Bueno, pues hoy vamos a reciclar 2 botes de cristal. Este era de coco, que es el que venden en Lidl. Yo guardo estos frascos porque la verdad son buenísimos. Y mirar también de Lidl un spray. Esto es desodorante, pero mirar, viene muy bien porque es cristal. Este todavía no lo lavé ni le saqué etiquetas ni nada, pero hay tiempo para él. Pero luego lo vamos a utilizar para nuestro ambientador natural. Entonces, 2 frascos es lo que vamos a tener para reciclar, pero la materia prima, aquí lo tenéis, la mandarina. Pero quien dice mandarina lo podéis hacer con naranja, lo podéis hacer con limón, ¿vale? Y lo podéis hacer solo o con algún ingrediente más, algún ingrediente más. Yo, por ejemplo, aquí las tengo envueltas en un poquito de plástico para que no sequen, porque es importante que no sequen. Lo que vamos a necesitar entonces es, en un frasco, colocar las cáscaras, la piel de la mandarina, colocamos canela, le molemos un poco de pimienta negra, y tiene que quedar cubierto. Yo solo le puse porque fue para demostrar aquí, pero tengo que comprar más alcohol. El alcohol, el de casa, normal, 96. ¿De acuerdo? Y lo cerramos. Esto tiene que estar aquí macerando entre 15 a 30 días, como lo hacían nuestras abuelas. Y en lugar seco y de preferencia sin luz. Mirad, ya lo tengo, no llega a una semana, y a ver si consigo que veáis el color que tiene. Ya está quedando súper naranja, súper naranja. Y el olor, vamos, ni os cuento. Un perfume cítrico, limpio, fresco, con algo de tonos de canela, una maravilla. Me gusta siempre utilizar algo de madera, esto es de bambú, para que se impregne bien en el alcohol. Es una cuestión de, manías. Hay quien diga que metales y tal y cual. Bueno, yo en eso no me meto, no discuto. La piel, recuerda, siempre lavadita para que no tenga restos de cera, de polvo, de alguna porquería por el transporte y tal. Y nada, os cuento ahora qué es lo que podemos hacer con esto. Primero, para hacer el ambientador, esto después de pasado los 15 o 30 días, cuanto más potente nos queda el macerado, lo vamos a colocar para ambientador a partes iguales, 1 por 1. 1 de macerado, 1 de agua. Importante. Ese agua hervida, ya después lo colocas frío, ¿no? Pero que la hayas hervido, por si acaso tiene
alguna cosilla que con un hervor pues la sacamos, o con agua destilada por el mismo motivo, para que sea lo más pura posible, ¿vale? Esto para ambientador, no os olvidéis, proporción 1 por 1, 1 por 1, mitad, 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 mitad. ¿Y qué podemos hacer con este ambientador? ¿Para qué sirve? Mirad, para colocar en el ambiente, magnífico. Evitamos todo lo que es los químicos, evitamos meternos directamente a los pulmones, Dios sabe el qué, que vienen esos sprays, y al mismo tiempo damos un toque fresco a nuestra casa al momento. Por otro lado, nos sirve también para sacar los olores del cubo de basura. Muchas veces lo limpiamos y queda con olor. Pues flip, 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 flip con el ambientador y adiós, bye bye, olores. Lo podemos utilizar también pero ojo, esto siempre con cuidado, que no es para alimentar la planta, pero sí para pulverizar encima de la tierra, de un macetero. ¿Por qué? La dichosa mosca del sustrato. No es que sea efectivo, porque yo creo que para la mosca del sustrato, efectivo, poco o nada, y principalmente mucha paciencia. Pero por lo menos ayuda en esa labor de la mosca del sustrato. Pero ponerlo por encima de la tierra, pulverizar, y menos es más. Aquí no hay que regar la planta con el ambientador. Es excelente para ahuyentar las hormigas. Fantástico. También es bueno para hacer pulverizaciones en nuestro colchón. Pero aquí, ojo al dato. El color que tiene, que es un naranja súper fuerte, hay que mirar si hacer un test en un sitio que no se vea, por si acaso nos va a teñir la tela del colchón. Entonces hacemos un test y si no mancha, pues por encima del colchón, porque le vamos a dar un disgusto a los ácaros, porque no les va a gustar el ambiente, no les va a gustar, y nosotros felices y contentos, cada uno en su sitio. Ahora, cuando filtremos este macerado, no penséis que la piel de la mandarina se acaba aquí, su función. Jamás. Cogéis la misma piel y con ella le dais a los grifos, a las partes metálicas de los electrodomésticos y brillo. Mejor no vais a conseguir. Es, vamos, de fábula, ¿vale? De fábula. Luego, precauciones, porque todo lo natural no quiere decir que sea inocuo. Tenemos que tener cuidado, principalmente en superficies delicadas, por ejemplo, maderas barnizadas o enceradas. ¿Por qué? Porque el alcohol y el cítrico, el ácido cítrico, pero principalmente el alcohol, les gusta manchar, alterar los barnices y las ceras. Entonces, si queremos limpiar algo de madera, primero un test en un sitio donde no se vea, para evitar una mancha que luego no conseguimos sacar jamás. También hay que tener mucho cuidado con los mármoles y las piedras. Los mármoles son de lo más poroso y hay muchas piedras que también. Entonces, ¿qué puede pasar? Entre el alcohol y el ácido vamos a poco o manchar o danificar nuestras piedras. Por lo tanto, lo mismo, un test sin problemas. Y lo que dije antes del colchón, en una tela, pues probar en un sitio que no se vea para ver si, porque aquí está muy concentrado,
después con agua quedará menos concentrado, pero sigue teniendo color, entonces tenemos que tener cuidado. Eso es lo que tenemos que tener de precauciones. Un punto muy a favor de este ambientador: no solo es bueno para nosotros, sino que es pet friendly, o sea, amigo de nuestras mascotas. ¿Qué más queremos? Aunque a los gatos y a los perros no les gusta el olor cítrico, desde que no lo ingieran, no hay problemas. No hay problemas. Vamos a ver. Algunos hasta pueden comer naranjas y tal, que no les hace problemas, y a otros les hace problemas. Cada bicho es un bicho, es como nosotros, cada uno es como es. Pero, por ejemplo, para ayudar a evitar que vayan a hacer sus pipís en sitios que no deben, pues rociar un poquito, pero en zonas que no puedan ir a lamer, por ejemplo, ¿no? Para evitar algún sustillo. No es tóxico, pero le puede sentar mal. ¿Qué nos aporta todo esto? Esto, además de ser un aroma natural, sin químicos, la parte cítrica, sea el limón, sea la naranja o en este caso la mandarina, nos va a aportar limonelo, que es el rey desengrasante. El ácido cítrico en la cáscara tiene menos, pero sigue teniendo, y es un desincrustante que te come la cal como si no hubiera un mañana. Aceites esenciales. El olor cítrico es una señal de alarma para muchísimos insectos, por lo tanto es excelente, ¿no? Para prevenir o poner los patitas en la calle, que nuestra casa no está para eso. Y luego tenemos los flavonoides y terpenos, que tienen propiedades antisépticas y fúngicas. En relación a la canela y a la pimienta, la primera, la canela, es un antiséptico también y ayuda a fijar el olor. Por consiguiente, nuestro ambientador va a durar más. En este caso, la pimienta negra va a ser un potenciador de olor. ¿De acuerdo? Pues nada, os dejo esta idea en que no solo reciclamos materiales, como reciclamos también el orgánico. Y vamos hasta las últimas con todo su poder. Porque la piel la desechamos y aún tiene mucho que dar. Y así tenemos frasquito para el macerado, frasquito que reciclaremos para el ambientador, y tenemos un producto en casa, natural, amigo de las mascotas y reutilizando lo que tenemos en casa. Espero que te haya gustado. Nos vemos, pero mientras tanto, que la fuerza de la creatividad siempre, pero siempre nos acompañe. Venga, nos vemos. ¡Chao!